Qué gusto saludarlos una vez más. Este es tu programa Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos al programa. Recuerde que estamos trabajando la serie El Éxodo de Israel. Cómo Dios, a través de la mano de su siervo Moisés, con el apoyo de Aarón, como líderes al frente de la nación de Israel, salieron de Egipto a una tierra que Dios había prometido en el pasado a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y ahora viene el cumplimiento. Y Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto a esa tierra preciosa a través del desierto. Hoy estamos en nuestro tercer tema y estamos abordando en dos partes las plagas de Egipto, 10 en total. Las voy a mencionar: la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, de las úlceras, del granizo, de las langostas, de las tinieblas y la matanza de los primogénitos. Hoy con el pastor Jaques vamos a abordar 5 de ellas, de cómo Dios utiliza esos juicios para Faraón, para todo el pueblo egipcio, para que finalmente el pueblo de Dios a través de Moisés saliera en libertad. Todos bienvenidos al programa entonces de Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Qué gusto una vez más de saludarlos. Damos gracias a Dios porque estamos ya con el pastor Jaques en el programa Punto de Reflexión, abordando la serie El Éxodo de Israel, y hoy nos ocupa el tercer tema, 10 plagas, de las cuales vamos a tocar 5. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Marvin. Qué bendición estar con ustedes acá nuevamente. Estamos ahora abordando las 10 plagas de Egipto que Dios envía a ese pueblo para que finalmente el pueblo de Dios saliera a esa tierra preciosa, una tierra que fluía leche y miel y que Dios le había prometido en el pasado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le parece cómo Dios envía estos juicios? Son 10 plagas en total, y de hecho en algún momento leí que eran 7 y no 10 en una literatura de otra religión, pero bíblicamente son 10. Bíblicamente son 10 plagas, y dentro de estas 10 plagas podemos ver 4 cosas muy importantes y que los que estudiamos la Biblia tenemos que sacar a luz. Número 1, la soberanía de Dios. Sí. Alguien puede decir, pero ¿por qué Dios hace eso con ese pueblo? Porque Él es soberano. Sí. Porque Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. 2, mostrar su poder. No solamente eran plagas contra el pueblo de Egipto, que nos quedamos en ese punto siempre. Las plagas contra el pueblo de Egipto, no. Era una guerra de Dios contra los dioses egipcios. Exactamente. De hecho, cada plaga entiendo que es en contra de un dios. Era derrotar a un dios. Sí, cada perfecto. plaga no era derrotar al faraón. Porque derrotar al faraón para Dios era tan sencillo como decirle, muérete, y ya se moría. Era demostrar su poder a través de derrotar los dioses sobre los que ellos creían. Y cada vez más Dios endurecía el corazón de Faraón. Y algo que hace unos días le decía a los hermanos: Dios no hace nada antes sin que el hombre lo provoque. Exactamente. El corazón de Faraón fue endurecido por él mismo. En principio Faraón se endureció. Sí. Y Dios dijo, él se va a endurecer, pero yo lo voy a endurecer mucho más todavía. Ahora, esta negociación, pastor Jaques, tenemos que hablar que Moisés era un príncipe. Exactamente. Aunque durante 40 años por el asesinato, vamos a decirlo de esa Así manera, porque él quería proteger y con mano política sacar a su pueblo, porque vio a su hermano que lo estaban maltratando, y entonces se le va la mano. Y entonces un egipcio muere, él tiene que salir. Bueno, toda esa etapa de 40 años formándose en el campo, pero no dejó de ser príncipe. Todo lo que había aprendido, la educación, la política, la economía, la historia, quizás varios lenguajes, finalmente ahora regresa con un llamado directamente de Dios, que no quería al principio, y Dios le coloca a su hermano para ser el vocero. Y es ahí donde entra la corte del palacio real o del palacio de Faraón y empieza una negociación. No era tan sencillo. Y eso que usted dice, bueno de resaltar, que muchas veces predicamos y hemos escuchado predicadores decir que Moisés dijo que era tartamudo. Bueno. Sí, Moisés era tartamudo, pero no tartamudo para los egipcios, tartamudo para el pueblo de Israel. Es decir, él tenía
la capacidad de conversar con Faraón. Sí. Porque como usted bien sabe y lo dice, era un príncipe, fue educado en esas lides y tenía todo el background para poder presentarse delante de Faraón. Ahora, Pastor Jaques, miremoslo desde un punto de vista empresarial o político. Empresarial, político. Es que lo que le estaba pidiendo Moisés por orden de Dios, deja ir a mi pueblo a adorar en el desierto. Vamos a salir, no nos vamos a quedar más en este lugar. Era materia prima en recurso humano. Era cerrar la empresa. Sí, prácticamente, todos los empleados. Era cerrar la empresa. Era decir, cierra la empresa y mira cómo tú vives, mira lo que tú haces, pero esta gente ya no te va a servir. Sí, o sea, y políticamente hablando, imagínense que en ese tiempo habían dominios. O sea, hay un pueblo fuerte en esa época. Egipto era Potencia mundial. Era una potencia mundial en el mundo antiguo. Y dejar ir un pueblo, eso significaba dejar muchas situaciones políticamente hablando. Y es el recurso humano, o sea, trabajar el ladrillo, el barro, muchas construcciones, cultivos. 600,000 hombres que estaba dejando ir de primera. Sí. 600,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Que eran diestros aún con potencias, con fuerza. Exactamente, que era un ejército fuerte. Si se rebelaban, por eso el faraón lo subyuga. Porque dice, si esta gente se levantan contra nosotros, nos van a acabar, son más que nosotros. Sí, claro. Ahora, como empresarios o como presidentes de una nación no era tan fácil. Bueno, pues saquemos a esta gente. Y busquemos otro. Y busquemos más, no era tan sencillo. Pero es ahí donde Faraón lo está viendo como un fin político. O sea, ¿quién me va a decir a mí? Imagínense usted, el hombre más poderoso del mundo antiguo, que alguien le ordenara como Moisés. Claro, era respetable porque él conocía de diplomacia. Esa parte hay que conocerla y contextualizar, porque no es que llegue cualquier persona a una corte. Por eso, Pastor Jaques, en los programas anteriores enfatizábamos de que todos tenemos un rol importante que cumplir. Quizá no todos vamos a llegar a un político, a un educador, a un intelectual, a una universidad, escribir una literatura apologista para transmitir la fe cristiana. Otros van a ir a una comunidad, a una aldea, a un caserío, pero somos llamados a cumplir un rol dentro de la sociedad. Exactamente, y es lo importante de reconocer cuál es tu rol dentro de la sociedad. Sí, claro. Cuando tú reconoces eso, puedes trabajar en torno a eso y vas a ser efectivo en la vida. Moisés logró el éxito, uno, porque Dios estaba con él, Dios lo había enviado, y vamos a poner a Dios como centro de todo, pero también claramente porque él había sido preparado para eso. Sí, entonces nos adentramos ahora literalmente en la negociación. Vamos a utilizar esa palabra, la negociación, aunque en la orden de Dios era clara. Ve, saca a mi pueblo a adorar al desierto y vamos a una tierra nueva para esta generación, porque me he acordado que he hecho el pacto con tus antepasados. Así es. Entonces, comenzamos entonces con la primera plaga. Entonces ya Moisés, con esa orden y bajo ese contexto, entonces la Biblia nos menciona en Éxodo capítulo 7 al capítulo 11 están la descripción de las 10 plagas. En este programa solo vamos a tocar 5 con el Pastor Jaques. La primera la encontramos en Éxodo capítulo 7, verso 14 al versículo 25. Exacto. No lo vamos a leer todo por factor tiempo, pero voy a leer la primera parte. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y sigue la descripción bíblica y al final el río Nilo, las aguas de Egipto se convierten en sangre cuando con su vara de autoridad La golpea. la golpea. Y si queremos decir esta palabra, los egipcios adoraban dioses y el Nilo era visto como un dios también. Sí. Y tenía dioses a su alrededor. Por ejemplo, el dios Sobek era un dios cocodrilo que protegía el Nilo. El dios Nun era un dios carnero también que protegía el Nilo. El dios Api era el dios de las inundaciones o el dios de la fecundación, de la creación para los egipcios. Cuando Moisés golpea el Nilo y se llena de sangre, yo puedo pensar que Dios acababa de matar los 3 dioses en ese mismo momento.
Y recordemos, yo vivo a la orilla de un río. Exacto. El río San José se ha constituido en una fuente de vida. Pastor Jaques, en Guatemala y el mundo, todos los pueblos siempre se establecieron a las orillas del río, porque el río significa vida. Es que, exactamente, si ninguna sociedad se fundó fuera, no había sociedad lejos de los ríos. No. Porque no había agua potable en esos tiempos. Hay que pensar en esto. Las embarcaciones, los alimentos, todo se movía a través de las aguas. Y la Biblia dice en el versículo 20, Pastor Jaques, Sí. de Éxodo capítulo 7, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en contra de esos dioses, ¿verdad? Exacto. En presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre, asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Golpeó duramente las fuentes de vida para ellos, juntamente con los tres dioses que él citaba, el pastor Jaques. Era un golpe no solamente a la naturaleza, porque Dios tiene dominio sobre la naturaleza, sino también en las deidades que los egipcios tenían su fe, pero que ahora ven un río Nilo convertido en sangre. Y curioso ver que los adivinos, los hechiceros, los magos egipcios replican parte del milagro. Porque dice que ellos también convirtieron las aguas en sangre. Sí. Pero lo intentaron hacer para revertir el problema. Y esto significa que las fuerzas infernales, pastor, nos vamos a meter un poquito cortito en este punto. Las fuerzas infernales, es decir, el diablo, los demonios, pueden manipular la materia. Claro que sí. La pueden manipular definitivamente. Los hechiceros, no crean ustedes que eran unos brujos Cualquiera. de a pie, de No, cualquiera. No. no. Eran pactos que se tenían fuertemente. No vivían en la casita cayéndose a pedazos. No. Eran las personas Sí. que protegían Sí. parte del imperio en el término religioso, si queremos ponerlo así. Y en este sentido, el punto de reflexión sería: refugiémonos en el Dios Todopoderoso. Amén. Usted mencionaba La soberanía de Dios. la soberanía, el poder de Dios. cómo se manifestó a través de estas y, plagas. y hacer una distinción entre los dioses egipcios y el Dios verdadero. Perfecto. Y en este sentido queremos animarte, porque se presentan ciertas opciones en medio de conflictos. Lo más común en los pueblos: mire, vaya donde el curandero. O mire, el brujo le va a curar a su niño. Usted un mal le hicieron, fíjense. Hay que acudir al curandero. No, nada de eso. Siempre en la historia, imagínense ustedes, desde Egipto hasta la actualidad se tiene luchas contra las tinieblas. Los brujos hicieron el mismo milagro, replicaron ese milagro, pero al final Dios tenía el control de todas las cosas, y los brujos en la plaga número 3, ellos con su propia boca van a decir que era dedo de Dios. Se dieron por vencido. En pocas palabras. Dios lo derrotó en ese mismo momento. Entonces, en este sentido, creo que los egipcios, cuando vieron el río Nilo convertido en sangre, fue un golpe a la naturaleza, notando de cómo Faraón, los hechiceros, la gente egipcia, pues vieron el gran poder de Dios. Y no solamente lo vieron los egipcios, también el pueblo de Israel que estaban en la tierra de Gosén, también empezaron a ver las cosas poderosas de Dios. Y queremos ver algo acá así rápidamente. Y es que ese golpe al río Nilo, que era la fuente de vida, Sí. los animales bebían agua de allí, las personas tomaban. Fue un golpe, fue el principio del descalabro del imperio. Y lo que pasa es que sin agua uno está maneado. Exacto. No, y luego Está maneado. cada plaga que viene, algunos historiadores dicen que es consecuencia de la muerte del Nilo. Sí. Cada plaga. Al final notamos que el agua es indispensable. La forma como al final se cede a esa plaga es que ellos hicieron pozos alrededor para poder beber agua. Exacto. Una forma de purificar. Pero imagínense ustedes estar sin agua, uno se siente maneado. Y el río Nilo prácticamente era, algunos historiadores dicen que el dios Api era el dios padre Exactamente. de todos los dioses, porque el río Nilo realmente era un río enriquecedor para todos los cultivos y para dar vida a la vegetación, a las Peces, familias. la fauna, la flora. Pero fue el primer golpe
al hígado que el Señor envió a través de mano de Moisés. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a continuar con 2 plagas más. De qué forma Dios golpeó a Faraón, a sus dioses, al pueblo egipcio y empezó a manifestarse el Dios de Israel. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos. Me encuentro con el invitado, el pastor Lander Ramírez. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde surge el término cristianos para aquellos que son seguidores de Cristo? ¿Y por qué en algún momento de la historia se le denomina protestante? Bueno, para eso debemos de ir a la historia y recordar que durante los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad?, a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Sin embargo, no era un término directamente como para elogiar a los seguidores de Cristo, sino que era, ¿verdad?, como un sobrenombre despectivo para la sociedad, ¿verdad? Pero hoy en día el término ha evolucionado y nosotros lo aplicamos que cristiano es aquella persona que vive realmente imitando la conducta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y el término protestantismo de dónde surge? ¿En qué momento de la historia? El término protestantismo, surge básicamente cuando se da en el contexto de la Reforma Protestante en Alemania. La historia nos cuenta que aquellos primeros cristianos que siguieron a Lutero por la nueva forma, ¿verdad?, que él estaba proponiendo de volver a las Sagradas Escrituras, se presentaron ante las autoridades de aquel entonces de la iglesia que dominaba y empezaron a protestar contra todas las injusticias, contra todas las cosas que ellos veían que no estaba bien, y de ahí también viene el nombre despectivo, ¿verdad? A esto le vamos a llamar protestantes porque están protestando. De una manera personal, hay otros términos para los seguidores de Jesús como evangélicos. Algunos despectivamente dicen, ahí están los bulliciosos. A criterio personal, ¿cuál sería el mejor término, no en forma despectiva, pero sí acuñado al concepto de un seguidor de Jesús? Para mí sería el término cristiano, ¿verdad? La palabra del Señor dice que todo aquel, ¿verdad?, que dice que ha conocido al Señor, pues y lo sigue a Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces creo que se nos facilita más identificar a alguien como cristiano el día de hoy, no tanto, ¿verdad?, porque sea un término despectivo, sino porque va a evidenciar la conducta y la forma en que Jesucristo vivió, es como nosotros debemos de vivir el día de hoy también. Y en un contexto social también es bastante aceptable. Exacto. Ahora con ese derecho constitucional que tenemos en nuestro país. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya me acompaña el pastor Giovanni Jaques. Damos gracias a Dios porque estamos abordando la serie El Éxodo de Israel. Y en esta primera parte estamos abordando el tema las 10 plagas de Egipto, de las cuales 5 estamos abordando. La siguiente la encontramos en Éxodo capítulo 8, hermano Giovanni, la plaga de las ranas. Esta es una plaga porque el corazón de Faraón cada vez se iba poniendo duro y más duro y Dios se lo advirtió a Moisés. Al final viene la plaga de las ranas, que es otro golpe a otro dios. Yo tengo entre mis notas que el dios de las ranas para los egipcios ellos le denominaban Heket. Exacto. Diosa de la fertilidad. De la germinación y de los partos. Pero me llama la atención que cuando está la plaga, Faraón se siente atormentado por esa situación y entonces Moisés le hace una petición: ¿cuándo quieres que quite esta plaga? Y entonces Faraón dice: mañana. Mañana, cuando pudo haberlo dicho, ¿por qué no lo quitas hoy? Lo deja para mañana. Pero estamos en esta plaga de las ranas. Interesante porque representaba el dios de la fertilidad.
Y cuando usted ve una rana, por lo general, ¿qué intenta usted hacer con la rana? Matarla. Porque es un animalito molestoso, un poquito asqueante por su textura. Entonces, aquí vemos cómo Dios también le demuestra a ellos que lo que ellos adoraban era inmundo al mismo tiempo. Exactamente. Éxodo capítulo 8, verso 3. ¿Qué tal le va a parecer esto? Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ranas por todos lados. Pero ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Del río Nilo. Ese es otro golpe, porque si el río Nilo era una fuente de vida, literalmente hablando, ahora en vez de dar vida está produciendo ranas. Y un problema serio. Y vemos algo interesante, Pastor Marvin, y es que las primeras 3 plagas afectan a toda la tierra de Egipto. A toda la tierra. Es decir, los israelitas que están allí están sufriendo la muerte del Nilo. Están sufriendo las ranas. Sí. Y esto lo quiero decir porque muchas veces están pasando cosas a nuestro alrededor y decimos, ¿y por qué me toca a mí? Si soy hijo de Dios. ¿Y por qué está pasando esto? Dios es soberano. Y en ese sentido también, pastor, era una muestra del poder de Dios para la nación de Israel. Exacto. Que ellos presenciaran por el poder divino el Dios que ya Moisés les está presentando. Es decir, Yahvé, el que yo soy, me ha enviado a vosotros, porque ese era el nombre de Dios, el que yo soy. Y recordemos que tenían 430 años como esclavos allí. Exacto. Es decir, la cultura de ellos era completamente egipcia. Sí, definitivamente. Ellos adoraban los dioses egipcios. Ellos servían a los dioses egipcios. Y de hecho lo podemos ver más adelante cuando en el Éxodo, ya en el desierto, el curioso de Aarón, el curioso de Aarón, dice, es que yo solamente eché zarcillos de oro ahí en el fuego y salió un becerro. No salió. Ellos lo hicieron. Ellos les dieron forma. ¿Por qué? Porque eso eran los dioses que ellos conocían. Y por eso es que cuando Dios envía las plagas, era un golpe a Faraón, a su pueblo, a sus dioses, pero también era una evidencia para la nación de Israel. ¿Con qué autoridad iba Moisés? Exacto. Presentando el gran yo soy, el que ha existido siempre, el eterno Dios. Y aquí ellos están dando cuenta de lo que está pasando en la tierra de Egipto. Y el milagro el juicio de las ranas, o el milagro o la plaga, tiene una doble connotación. Y es que la molestia cuando estaban vivas. Luego al otro día mueren las ranas. Dice que hería toda la tierra. O sea, imagínense ustedes lo Éxodo 8:14, que toda la tierra apestaba. Le cuento algo. La rana con el sapo hay diferencia. Exacto. Realmente aquí habla de ranas. No tenemos la indicación así literalmente de la forma. Pero, por ejemplo, yo detesto ver un sapo. Y más cuando está inflado. Eso es feo. Si yo hubiera vivido ahí, quizás me muero de un infarto. de pánico. Sí. Porque estaban por todos lados. Exacto. Tú comiste una sopa y te salió una rana. En la cocina, en el dormitorio, o sea, por todos lados. En el baño, donde quiera. Ahora, en el versículo 7 de Éxodo capítulo 8, Pastor Jaque, de igual manera, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, hay 2 poderes. Exacto. Hay 2 poderes. ¿Qué piensa acerca de ello? Es que el enemigo siempre va a intentar replicar lo que Dios hace. Imitarlo. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta como cristianos nosotros. En este tiempo donde abundan tantos engañadores. Que las personas, pero es que fulano es siervo de Dios porque él oró y yo me sané. Es que fulana es una mujer de Dios porque me dijo tal y tal cosa. No. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y no todo el que hace milagros es hijo de Dios. Sí, definitivamente. Es decir, los magos hicieron lo que hicieron también porque Dios se lo permitió. El diablo tiene poder, Dios se lo permite, pero no está el diablo por encima del poder de Dios, de la soberanía y del Dios todopoderoso. Ahora, el punto de reflexión en esta plaga que estamos ahora abordando es que tenemos que pedirle al Señor que quite todo aquello que nos esté estorbando.
Entonces Moisés toma la palabra de Faraón. Mañana quita esta plaga. ¿Por qué no le dijo hoy? Yo creo que hay algunas personas que saben cuál es el remedio. Pueden cambiar su vida hoy, pero lo van postergando. No, fíjese usted, mañana lo voy a hacer. Y la siguiente semana, el siguiente año, y se le va la vida tratando de arreglar su vida con Dios. Algunos asuntos que le están estorbando, hábitos, resentimiento, podemos mencionar cualquier cosa. Y toman la misma postura de Faraón. Mañana me quitar las ranas cuando lo pueden hacer hoy. Cuando hoy puedo. Y hoy es el día. Porque mañana es muy tarde. Sí. Entonces, mañana es más complicado todo. Definitivamente le animamos para que usted se acerque a Dios. Y aquellas cosas que lo están estorbando, con ayuda de Dios, yo sé que usted lo puede dejar. Pero ahora vamos a la siguiente, que es la tercera plaga, la plaga de los piojos. Está en Éxodo capítulo 8, verso 16 al verso 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y acá vemos algo maravilloso. Aquí comienza a haber ya una separación. Ajá. Aquí comienza a haber ya una línea clara. Dice que los magos no pudieron replicar esto. De hecho, dice el verso 19, dedo de Dios es este. Y dijeron a Faraón, Faraón, dedo de Dios es este. El Dios de los piojos, en mis notas tengo que ellos le llamaban el Dios Geb, el Dios de la tierra. Imhotep también era el Dios de la curación medicinal, que fue el primer médico documentado en Egipto, el cual llegó a ser venerado por ellos. Imagínense, y los magos no pudieron hacer nada con esto, porque los magos no eran simplemente magos, eran médicos también. Exactamente, y una cuestión bien curiosa en esta plaga que estamos abordando, solo imaginémonos esa plaga de los piojos. Yo me acuerdo así rápidamente, no, por favor. Rápidamente lo digo así, uno y Choco jugábamos en tierra y eso hacía brotar piojos. Uno le decía liendres, ¿va? Primero sí, liendres que eran huevillos y después reventaban en piojos. Entonces una vez mi padre, que era bastante ingenioso con uno, me dijo: mijo, vamos mañana a la barbería y yo quiero que usted pida su corte de pelo como usted quiere, así bien chulo. Pero después con el tiempo uno se va enterando que mi papá fue un día antes a hablar con el barbero para que nos pasara el acero, literalmente. Desde el siguiente día me dijo: vamos, y uno contento, ¿va? Porque uno le huía a la barbería y toda la cosa, ¿va? Entonces mi papá, bueno, pida su corte, mijo. Y yo sentadito, mire, lo quiero así, asado. Casi imaginaba a Marvin, las chicas mirándolo. Yo me acuerdo que tenía como unos 9, 10 años y cuando voy sintiendo aquella máquina al acero. O sea, los piojos en la casa no querían esa plaga. O sea, las liendras, los piojos, de hecho, los peines finos. Imagínense ustedes en Egipto, o sea, de los de la clase alta, Pastor Jaques, imagínense toda la molestia de los piojos en la tierra de Egipto, pero que Dios le envió como un castigo para la nación de Egipto. ¿Por qué nos regresamos mejores que los piojos? Tengo mala experiencia con los piojos. Sí, pero creo yo que... Interesante. Pero creo yo que es un golpe, sí, al Dios que hemos estado citando, el Dios de la fertilidad. Exacto. Pero que también fue muy molestoso, de tal manera que Faraón pidió inmediatamente que se quitara esa plaga. Al final encontramos de que los hechiceros sí reconocieron no podemos, que era dedo de Dios, es decir, no lo pudieron replicar. Y esto nos lleva al punto de reflexión que el poder del diablo es limitado. O sea, Dios le ha permitido, recuerden que Él es el príncipe, el diablo es el príncipe de este mundo. Así es. Porque Dios le ha dado esa autorización, pero Apocalipsis dice que le queda poco tiempo. Amén. Entonces Él tiene sus días ya contados, tiene poder, sí, tiene brujos, curanderos, tiene sus seguidores de igual manera, pero los que seguimos al Señor y nos refugiamos bajo las alas de Dios, hay seguridad y hay garantía en nuestra vida espiritual. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a abordar los últimos 2. Son 5 plagas que estamos tratando con el Pastor Jaques, pero en el siguiente programa vamos a abordar los otros 5. Quédese con nosotros, por favor. Descubre, aprende,
explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. ¿Piensas que Dios hace cosas por casualidad, por capricho o por mera imaginación? No. Dios tenía un propósito con cada una de las plagas que envió a Egipto. No solamente liberar al pueblo, porque para él hubiera sido muy sencillo, muy práctico eliminar a Faraón y sacar a su pueblo como él quisiera. Él tenía como propósito número 1, mostrar su soberanía. Recuerda que Dios es soberano, y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de esa capacidad que Dios tiene de hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y parecería algo un poco contradictorio hablando de un Dios de amor, pero no es contradictorio, es el poder de Dios. Dios también quería mostrar a través de las plagas su poder, el poder que los egipcios en algún momento quisieron proclamar con sus dioses. Él quiso mostrarle al faraón, él quiso mostrarle al pueblo de Egipto, él quiso mostrarle de hecho a su pueblo Israel que él es el Dios todopoderoso. No hay nadie, no hay nada que lo compare, que lo asemeje. También Dios quería distinguir entre los dioses egipcios y los dioses y el Dios del pueblo de Israel. Él quería distinguir y que vieran las personas cómo es el servirle a Dios, cuál es la recompensa de servirle a Dios, cuál es la certeza que tenemos nosotros de servirle a Dios. Y por último, Él quería mostrar la liberación de su pueblo, que había sido subyugado por cerca de 4 siglos en Egipto. Hoy te quiero decir que es necesario que tú confíes en Dios, que yo confíe en Dios, que a medida de que la vida nos presente retos y desafíos, recordemos al Dios que le servimos. ¿Cuál es el Dios que tú y yo le servimos? Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que está sobre los cielos. Es el Dios que gobierna el firmamento. Es el Dios que dicta y se tiene que cumplir. Así que te animo a seguir confiando en tu Dios, en mi Dios que hemos conocido a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Giovanni Jaques y te envío un gran saludo. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Gracias porque usted está familiarizado con este programa donde emanamos principios de la palabra de Dios. Estamos en la serie El Éxodo de Israel y estamos tratando el tema número 3 de las 10 plagas de Egipto, que la hemos dividido en 2 partes. El pastor Jaques me acompaña analizando las primeras 5 plagas de cómo Dios envía a Faraón a Egipto, porque el plan de Dios a través de Moisés era sacarlos a la tierra prometida. Vamos con la siguiente plaga, que es la plaga de las moscas. Está en Éxodo capítulo 8, verso 20 en adelante. Dice así la palabra. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre toda casa, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Aquí hay diferencia. ¿Qué tal le parece esta plaga? Interesante, porque aquí hay que aclarar algo. Cuando el texto hebreo habla de moscas, acá habla de arot. Y esa es una transliteración clara. Dice nube de insectos. Moscas de perro. No eran moscas como las que vemos hoy en día, molestas en las comidas. No. Eran moscas que mordían, que pellizcaban. El Salmo 78, 45 dice: envió entre ellos
enjambre de moscas que los devoraban. Sí, pues, eran insectos. Eran insectos. Es decir, aunque habla de moscas acá, eran insectos molestosos, causaban molestias al cuerpo. Sí, pues. Yo creo que aquí en Guatemala llaman mosca de caballo. Aquella mosca que molesta bastante, que pica, de hecho, es un color diferente y causa un gran ardor en el cuerpo. Sí, sí. Era algo parecido a eso. Fíjense que yo tuve la experiencia de estar en un enjambre de moscas. Dios nos permite viajar hace un par de años y estuvimos en la cueva donde se albergó Lot y sus 2 hijas. Allí literalmente se le pide a toda persona que visite ese lugar que lleve un repelente específicamente para ese tipo de moscas, porque no solo son molestas, sino es que pican. Exacto. Pican. Y entonces es un enjambre. Eso uno no puede estar ahí mucho tiempo, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes esta plaga con la descripción ya que nos hace el pastor Jaques. Esta es una situación bastante molestosa, pero hay otra cosa. Fíjense que hay un dios o una diosa en este caso, Huachit. Exacto. Huachit era una réplica de la diosa Cobra. Exactamente. Entonces ellos se gloriaban en esta diosa porque de alguna manera ellos eran politeístas, ¿verdad? Ellos adoraban muchas deidades y tomaban como cierta cualidad de la naturaleza y ya lo tomaban como un dios. En este caso, Huachit, que eran las alas que replicaban la diosa Cobra, Apis. Entonces, interesante. Entonces Dios también le demuestra que su diosa, que lo debía de proteger a ellos, lo estaba castigando. Sí, definitivamente. Entonces notamos cómo el Señor estaba golpeando duramente las deidades y la mentalidad de los egipcios al poner su fe en este tipo de dioses. Notamos entonces que Dios está dando un golpe fuerte a los egipcios, pero también está la muerte del ganado. Y para ello voy a invitarles para que usted nos acompañe a Éxodo capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice así la Biblia: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Si le preguntáramos a un ganadero, imagínese cuánta pérdida en los campos de Egipto. Es que murió el ganado, murieron los asnos, murieron todos los animales que podían sostener la economía de Egipto. Sí. Porque cuando cortaban el trigo, cortaban la cebada, lo movían a través del ganado. El ganado daba alimentación, daba leche, daba mantequilla. Imagínense, todo colapsó. Egipto estaba en bancarrota, definitivamente. Porque no había, el agua del Nilo estaba contaminada, se dañó. Todo era un problema, era un problema tras problema. Pero, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que Dios quiere mostrar? Porque muchas veces estamos pasando problemas difíciles en la vida, pastor. Sí, definitivamente. Y no nos detenemos a observar y a decir: Señor, ¿qué es lo que me está hablando? Sí, definitivamente. El Dios del ganado, en nuestros registros históricos, en los comentarios, ellos le denominaban el dios Apis. Apis también. El dios toro. El dios Nun, que era también una vaca celestial. Imagínense. Vaca celestial. Vaca celestial. El dios Anmun, que era también un dios con un carnero con cuernos curvos. Dios antiguo, personificación del oculto y del poder creador asociado al abismo primitivo. O sea, todo estaba asociado con una deidad. Imagínense ustedes cómo los egipcios en la naturaleza, ellos se inspiraban y al final lo colocaban como un dios. Pero Dios está golpeando fuertemente a Egipto, a Faraón, a su pueblo, y en este sentido está golpeando la economía. Imagínense, vamos a hacer un ejercicio así intelectual rápido en cuestiones de números. Una vaca, ¿como cuánto vale?
Póngale 7,000 quetzales, pongámosle. 7,000 quetzales. Una vaquita pequeña. Aquí murió el ganado. Y no solamente vacas, ovejas. Póngale un número, como cuánto cree que perderían en ganado, en economía. Póngale un número. Sería incalculable, pero pongámosle 1,000 millones. Es que era platal. Es que era plata, ¿me entiendes? Ajá, entonces... Pongámosle 1,000 millones, así para decir un número, uno poquito. Ahora, si los egipcios confiaban en el dios Apis y todas las descripciones que hemos dado como una vaca celestial, ¿qué pudo haber pensado el pueblo egipcio? Que había un Dios superior, miraban a Moisés como la autoridad divina, la autoridad del Dios Todopoderoso, el que yo soy, el que me envió a vosotros. Ahí estaban los hechiceros diciendo, dedo de Dios es este. Dios. ¿Qué habrán pensado los egipcios con relación a la economía truncada y que había un Dios más poderoso de los dioses que ellos adoraban? Hay una película secular que se llama La Guerra de los Dioses. Y es sobre el Éxodo. Y es algo un poco dramática la película, pero sí nos revela un poco de cómo vivieron ellos esos días. Y también lo que sirvió para el pueblo de Israel. Sí. Porque recordemos que el pueblo de Israel tenía toda su vida, 400 años de cultura en Egipto. Y Dios lo iba a llevar a otro lugar a ellos. Dios tenía que hacerle entender a ellos que no eran ninguno de esos dioses los que lo habían protegido a ellos, sino era el Dios verdadero. Y era a través de derrotar esos dioses, de exhibirlos públicamente y destronarlos. Así como cuando dice Colosenses que Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Dios estaba exhibiendo públicamente delante de Faraón: tus dioses no sirven. Ahora, ¿por qué Moisés quería que su pueblo fuera a adorar fuera de Egipto? Y la descripción bíblica nos dice claramente. Porque, ¿cuál era el problema? Faraón pudo haberlo resuelto políticamente. Ok, Moisés, ¿por qué no adoran acá? O sea, aquí en Egipto no hay ningún problema. En la tierra de Gosén, en mi tierra, en mi territorio. De hecho, hasta Faraón se hubiera congraciado políticamente con Moisés y su pueblo. Aquí hay vacas, aquí hay ovejas. ¿Por qué no adoras aquí? Pero Moisés le dejó bien claro. No, vamos a salir, vamos a adorar al Dios verdadero, porque Moisés implicaba, y el gran peligro con lo que usted mencionó, es que Dios hubiera quedado como un Dios más. Y es lo que Dios quiere demostrarnos siempre. Él no es un Dios más. Él no es una opción. Él no es una alternativa. Él es el único Dios verdadero. Él no tiene la última palabra, como muchas veces decimos. Dios tiene la última palabra. No, Dios tiene la palabra. Lo que Dios dice, se cumple. Y por eso Moisés les dice, no, vamos a ir fuera de aquí, de esta tierra, de este territorio. Porque Moisés quería dejar bien claro, por esos 430 años de cultura en todo el sentido de la palabra, incluyendo la religión. O sea, ellos estaban inmersos, y más adelante usted citaba lo que menciona la Biblia, cuando Aarón se sintió presionado por su pueblo, ya cuando estaban en el desierto. Exacto. Cuando vieron que Moisés no bajaba, murió, saber qué le pasó. Entonces hagamos un becerro. Y el asunto es que no dijeron el Dios de Egipto, sino decían, este es Jehová. El Dios que nos sacó. Entonces como que... Hasta nombre le pusieron al becerro. No habían digerido el asunto. Ya no era el Dios Apis. Y a veces queremos mezclar el asunto. Maquillar las cosas. No, es que no, es que esto es para Dios también. Ajá. Mire, Dios es celoso y pensaba en algo acá. Luego el pueblo ofrece sacrificios a Dios en el desierto. ¿De dónde sacaron las ovejas? Y es que las ovejas de los egipcios, de los israelitas, no murieron ninguna. No. El ganado de los israelitas, ninguno murió. No murió. No fue afectado nunca. Entonces Dios preservó también para que le ofrecieran a él. Y era una enseñanza para el pueblo de Israel también, para Exacto. el pueblo de Dios, porque estaban presenciando los juicios de Dios, las plagas, evidentemente para todos, pero ellos notaban, pero es que aquí no murió, dice la Biblia que no murió ninguna res, ninguna oveja. Solo sucedió con los egipcios, pero con el pueblo de Israel no murió ni un ganado. Entonces, ¿es bueno servirle a Dios? Definitivamente. Entonces, en el Nuevo Testamento también la Biblia nos menciona que no podemos servir a dos señores. Definitivamente. Y hablando de la economía, esto se ajusta muy bien a lo que estamos hablando. Dios tocó y golpeó fuertemente la economía, a la deidad, a Faraón, a su pueblo, y resulta que está el pueblo devastado.
en el Nuevo Testamento Cristo dijo que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas, pero a Dios no le gustan las mezclas. Ese es el punto de reflexión de este segmento. Quédese porque vamos a venir a la conclusión, a repasar nuevamente las 5 plagas de 10 que hemos tocado. Y en el próximo programa vamos a analizar las otras 5 plagas. Quédese con nosotros. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Muy contentos de llevar bendición a tu corazón a través de la palabra de Dios. Nos hemos gozado en el análisis de las 10 plagas, específicamente en 5 que hemos analizado con el pastor Jaques de la serie El Éxodo de Israel. Analizamos el río Nilo, cómo se convirtió esa agua de fuente de vida en sangre. Notamos que de ahí también brotaron ranas. Vamos a la tierra de los egipcios donde brotaron piojos. Luego las molestas moscas y finalmente la economía que fue tocada fuertemente en el pueblo egipcio por el ganado que murió. Pero para el pueblo de Israel no fue tocado ninguna vaca, ninguna oveja, ningún asno, nada, porque Dios hace diferencia entre su pueblo. Así es, y es interesante que nosotros en este tiempo en el que vivimos momentos difíciles, Sí. porque usted decía algo en el segmento anterior de la economía. Ayer hablaba con alguien y me decía, nos está yendo difícil. Nos está yendo difícil. Nos ha ido difícil el mes pasado y este mes también. Quiero decirte, quiero recordarte, Dios quiere que dependamos de Él. Sí, definitivamente. Definitivamente notamos cómo Dios en su soberanía, voy a tomar 2 puntos importantes por el cual Dios envió las plagas. Número 1, soberanía de Dios. Es la soberanía porque fíjese que Dios le dice a Moisés, Faraón no te va a dejar ir, se lo anticipo. Yo lo sé. La soberanía de Dios. 2, lo más importante que se manifiesta acá es el poder de Dios. Así es. Que está por encima de las fuerzas infernales. Los hechiceros no eran hechiceros de a pie, no eran cualquier tipito que practicaba magia y que manipulaba la materia. Estos tipos estaban conectados con el mero cachudo. Con poderes que de inframundo. que servían en la corte, el palacio. O sea, los faraones, los reyes del mundo antiguo asociaban el éxito con brujos de alto nivel que eran sus dioses. consejeros, porque se supone que ellos estaban conectados con A la una deidad. con una deidad. En este caso, Moisés está representando al único y Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios de la existencia, el Dios del pueblo de Israel, de todas las naciones del mundo. Él es el único Dios verdadero que envió a Jesucristo, pastor. Así es. Jaques, que tenemos que enfatizarlo, la revelación progresiva y que finalmente Jesucristo se humanó, murió por nuestros pecados y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ahora nos toca y sigue hablando para aceptar ese plan salvífico. Interesante eso que usted dice de Jesucristo, trayendo a cuenta de que el ministerio de Jesús inicia también, según Juan, con agua, Sí. pero con agua convirtiéndola en vino. Y es que toda la Biblia, toda la progresión de la Biblia es mostrar a Cristo. Definitivamente. Y Cristo nos muestra a Dios. El poder de Dios y cómo Dios golpea un pueblo que tenía sujeto a su pueblo Israel y que Subyugado. finalmente Dios estableció un pueblo para traernos esta bendición que estamos disfrutando, que es el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería su punto final? Punto de reflexión final. Confía en Dios, tomando el punto de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de que Dios tiene determinado un tiempo para nosotros. El pueblo sufrió, padeció, pero luego pudo experimentar cómo Dios lo libertaba a través de su poder. Estás pasando momentos difíciles, estás viviendo un tiempo difícil, pero te puedo decir, confía en Dios. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Sí. Mi punto de reflexión final es, Dios tiene su agenda, Dios tiene sus propósitos eternos. Nadie, ni un rey, ningún imperio puede impedir sus propósitos eternos. Y lo voy a llevar a la reflexión del Nuevo Testamento. Cristo dijo claramente que el infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No hay poder político que pueda detenerlo. No hay poder infernal que lo pueda detener.
los propósitos eternos de Dios y específicamente con la iglesia del Señor, nadie le va a poder hacer frente porque Dios está con su pueblo y hace diferencia en todo el recorrer de la historia. Dios ha estado con aquellos que le rinden honor, le rinden homenaje y en este caso reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Así que Dios bendiga tu vida. Un saludo final, Pastor Jaques. Pues un saludo para aquella audiencia que en este día nos escucha, donde quiera que estén, que Dios les bendiga grandemente. Sigan sirviéndole a Dios. Gracias, Pastor Marvin, por este tiempo maravilloso, por este punto de reflexión. Que Dios siga ayudando y Dios siga abriendo puertas. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Que Dios los bendiga, que la bendición de Dios esté con tu vida. Gracias, Pastor, por aceptar la invitación. Saludos para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.